Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer dos recetas de caramelos de dulce de leche. Estos caramelos son deliciosos, súper fáciles de hacer y te voy a enseñar dos recetas para que tengas opciones con diferentes ingredientes. Empezamos con la receta número 1. Para esta receta vas a usar dulce de leche o crema de montar, vainilla, jarabe de maíz o glucosa, bicarbonato de sodio. Todas las cantidades están en la cajita de descripción debajo y te van a salir alrededor de 18 caramelos. También vas a necesitar un molde idealmente rectangular o cuadrado y puedes forrarlo con papel antiadherente de horno con un poquito de aceite neutro untado sobre el papel, o también puedes usar papel de aluminio teniendo en cuenta que la parte opaca del papel de aluminio tiene que estar hacia arriba, y sobre el papel de aluminio vas a untar un poquito de aceite vegetal neutro sin sabor para que no se pegue el caramelo. Voy a comenzar por poner 250 gramos de dulce de leche. Este es el dulce de leche que les enseñé a hacer en este video. Luego voy a agregar 50 mililitros de crema de leche o crema para montar, una cucharada de jarabe de maíz o glucosa, que la receta también está en mi canal si no consiguen en el súper. Y por último, una pizca de bicarbonato de sodio. Ahora voy a volcar todos estos ingredientes en una olla de fondo grueso y voy a llevarlos a fuego medio hasta que empiecen a hacer ebullición. Van a ir revolviendo para que no se peguen los ingredientes en el fondo de la olla. Si no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo recetas nuevas que puedan hacer en sus casas y para que mi canal pueda seguir creciendo como hasta ahora. Cuando la preparación rompa hervor, van a bajar el calor o el fuego a un poco más bajo. Como ya les conté en mi video sobre el caramelo, lo ideal cuando ustedes trabajan con caramelo es tener un termómetro. Vamos a tratar de alcanzar una temperatura de 118 grados a 120 grados centígrados y esto nos va a demorar unos 15 minutos. Si no tienen un termómetro, ustedes se van a dar cuenta que los caramelos van a estar listos cuando la preparación comienza a despegarse del fondo de la olla, como pueden observar acá. Esto ya está listo, pero igualmente yo les voy a mostrar con el termómetro a qué temperatura llegó. No lo dejen pasar de más de 120 grados centígrados porque los caramelos les van a quedar muy duros y van a ser muy difíciles de masticar. Como ven, mi caramelo se despega de los lados y del fondo de la olla, ya llegó a casi 120 grados, casi se me pasa, y voy a volcar en el molde que yo ya tengo preparado con el papel de aluminio y untado con un poquito de aceite. Lo voy a desparramar y ahí lo voy a dejar a enfriar por completo. Si viven en una zona muy cálida, una vez que esté tibio pueden también llevarlo al refrigerador hasta que enfríe por completo. Mi caramelo ya está frío, lo voy a desmoldar y voy a proceder a cortarlo en cuadraditos de más o menos 1,5 centímetros a 2 centímetros o 1 pulgada por cada lado. Estos caramelos ya están listos, tienen un sabor a dulce de leche incomparable. Para mantenerlos, si viven en clima cálido, es mejor que los refrigeren. Si viven en un clima más seco y frío, los pueden dejar a temperatura ambiente.
Yo los voy a envolver con papel encerado, pero si ustedes tienen disponible también los pueden envolver en celofán. No los dejen sin envolver porque los caramelos se van a pegar entre sí. Ahora no se vayan que les voy a enseñar cómo es la receta número 2. Para esta receta van a usar jarabe de maíz o glucosa, mantequilla, vainilla, azúcar rubia o azúcar morena, leche condensada y una pizquita de sal. Las cantidades están en la cajita de descripción debajo y con estas cantidades les van a salir alrededor de 40 caramelos. Preparamos los moldes de la misma forma y ahora voy a empezar por volcar la leche condensada en una olla gruesa. Y en mi canal también les enseñé cómo hacer leche condensada casera. Luego agregamos el azúcar morena o también puede ser azúcar rubio. No pueden usar azúcar blanca porque les va a demorar mucho más llegar al punto indicado. Luego agregamos el jarabe de maíz o la glucosa. Una pizquita de sal y la mantequilla por completo. Vamos a llevar todos estos ingredientes a fuego medio y comenzamos a revolver hasta que se derritan y comiencen a tomar ebullición. Van a ver que de a poquito se van a ir derritiendo los ingredientes y se van a incorporar sin ningún problema. Ahora es el momento de agregar la vainilla o también la pueden agregar al final, pero prefiero agregarla ahora porque con el tema de la temperatura se complican las cosas a veces. Cuando empiece a romper hervor la preparación, van a bajar el calor y van a tener mucho cuidado porque esta preparación hace más ebullición que la primera y pueden llegar a quemarse. Otra vez el objetivo es llegar a 118 o 120 grados centígrados. El proceso completo me llevó a mí unos 15 minutos. Se van a dar cuenta que esto está listo porque el caramelo se vuelve más pesado y se despega de los lados. Aquí ya ven, llegó a 118 más o menos 119 grados centígrados y ya está listo para ser volcado en mi molde que yo ya había untado con un poquitito de aceite. Siempre recuerden, el papel de aluminio tiene que estar el lado opaco hacia arriba. Ahora lo dejamos enfriar como en la anterior preparación. También le pueden dar unos golpecitos para sacar las burbujas de aire. Mis caramelos de dulce de leche ya está listo, ahora lo voy a cortar en cuadritos. Si ustedes ven que la cuchilla se les pega, la pueden untar con un poquito de aceite o también la pueden pasar por agua caliente para que no se peguen los caramelos. Estos caramelos son muy parecidos a los primeros que les enseñé y los van a conservar de la misma forma. Si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denme un like y déjenme sus comentarios debajo, que sin duda les voy a contestar. A todos espero verlos por aquí en el próximo video. Bye bye.